infecciones, enfermedades infecciosas, la J, enfermedades del sistema respiratorio, y si ustedes lo ven, la clasificación, los pacientes en realidad son bastante complejos, con una variabilidad de patologías importante. Dentro de estos pacientes, lo que pudimos encontrar fue 72 problemas relacionados a medicamentos. ¿Qué significa esto? Que habían problemas relacionados a medicamentos, ya sea a nivel de indicación, de seguridad, de adherencia, en donde la mayoría tenía su origen en errores de medicación, y de estos 57 errores de medicación, 55 correspondían a errores reales y solo 2 a potenciales. O sea, y además la gran mayoría alcanzaba al paciente. De estos errores de medicación, el 79% correspondía a la mayoría, que eran dosis duplicadas o erróneas, medicamento omitido o erróneo, o problemas en los horarios de administración. Y en realidad, si lo vemos, los porcentajes son altos y, claro, tienen una importancia significativa a nivel de la calidad de la atención al paciente. Y, por ejemplo, si nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de estar en sala, no hubiésemos podido tener la oportunidad de ver que casi un 23% de los problemas relacionados a medicamentos están orientados al horario de administración, que afecta directamente a la efectividad de la terapia. Bueno, y el 20% tenemos que considerar que son reales, que representan a características propias del paciente, patología o la enfermedad, que significa que incluso podrían ser reacciones adversas a medicamentos, que igual es un porcentaje importante. De estos errores de medicación, el 11 alcanzaron al paciente, que representan un 20%, y un 80% no alcanza al paciente. Y el personaje involucrado mayormente en estos problemas relacionados a medicamentos fue el médico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los errores ocurrieron a nivel de prescripción, un 70%, lo que no es menor, considerando que ahí está en los problemas asociados a errores de dosis o de medicamentos. Bueno, y ahí lo otro que me gustaría que les llame un poco la atención era que un 47% está asociado a la seguridad. Y ahí es donde aparece de mayor énfasis la farmacovigilancia. ¿Y por qué? Porque la farmacovigilancia no está asociada solo a determinar o detectar o notificar reacciones adversas a medicamentos, sino que también está asociado a una vigilancia activa de la actividad del medicamento en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desarrollamos una monitorización farmacoterapéutica. No desarrollamos un seguimiento solo de qué medicamento lleva el paciente o cuánto de qué medicamento lleva el paciente, sino también vemos los efectos que éste desarrolla sobre él, ya sea siguiendo parámetros clínicos, síntomas, signos. La entrevista con el paciente resulta de gran importancia también en estos procesos, porque de pronto pueden haber indicaciones no tratadas o medicamentos que el paciente recibe hace mucho tiempo y que no está recibiendo, o que ya no corresponde que reciba. Entonces ahí también entra otro concepto, que es la conciliación. Y ahí es donde nosotros actuamos como guardianes, por decirlo de alguna manera, y continuar con el título. Bueno, y obviamente frente a estos problemas relacionados a medicamentos, nosotros también vamos a tener alguna actuación farmacéutica. Y estas actuaciones farmacéuticas fueron principalmente recomendaciones farmacéuticas que están asociadas a, ya sea iniciar algún medicamento, individualizar posologías o plantear medicamentos o vías más eficientes. Luego están las sesiones educativas, en donde también le vamos a dar énfasis luego, ya sea proporcionando información al profesional y a la familia o paciente. Y por último, las actividades preventivas, ya sea para prevenir efectos adversos, fallo de tratamiento, interacciones, aclarar o corregir de repente ciertas transcripciones o prescripciones. Eso es respecto a lo que realicé en medicina, a grandes rasgos, porque no los quería aburrir tanto. Ahora un poquito, una pincelada también de lo que hice en un tiempo aún más acotado en el servicio de urgencia.
En realidad acá todos yo creo que alguna vez hemos ido al servicio de urgencia y que tenemos hartas críticas respecto al servicio de urgencia, de pronto por los tiempos de espera, por la atención. Yo no sé si hay alguien que nunca se haya quejado del servicio de urgencia. Vamos a ver un poco acerca de las características. ¿Por qué? Porque el servicio de urgencia en realidad resulta un reto para el farmacéutico. Actualmente el servicio de urgencia, al menos en el Hospital Base Valdivia, no cuenta ni con una farmacia 24 horas, ni con un farmacéutico. Lo que en realidad nos da un tremendo nicho y nos vuelve a generar una alerta de, ¿qué rol podríamos tener nosotros aquí como profesionales de la salud, considerando que hay una cantidad importante de flujo de pacientes, administración rápida y eficiente, esperamos, de medicamentos, y el escenario que se vive, si ustedes se dan cuenta, en realidad es bien agitado. Las características del servicio es que se atienden cerca de 120 a 200 pacientes al día. Es una infraestructura bastante pequeña, se cuenta con bastante personal, pero en realidad no se da abasto. Hay bastantes estrategias, en este momento se está realizando en la campaña de invierno, pero en realidad no se logra cubrir. ¿Y qué ocurre? Frente a este escenario de alta demanda, existe solo un enfermero en la sala de categorización y una paramédico que toma los signos vitales. Ahora, ¿qué ocurre? ¿O qué labor se nos ocurre a nosotros? Llega un paciente crónico al servicio de urgencia, por ejemplo, por un cuadro agudo, una gastritis, por ejemplo. El enfermero en este caso, para la categorización, nos pregunta, ¿tiene alguna enfermedad crónica? ¿Recibe medicamentos? Y generalmente la paciente va con tanto dolor que no se acuerda de lo que toma, o generalmente no se sabe lo que toma, y con suerte sabe que toma 5 pastillas, 3 en la mañana, 2 en la noche y se acabó la historia. ¿Y qué ocurre? Esta paciente no tenía gastritis, tenía algo más complejo. Por ejemplo, tenía una hemorragia digestiva alta. Y la paciente ingresa al servicio de medicina para ser tratada. ¿Y qué ocurre? Que la paciente era hipertensa, era diabética y tenía dislipidemia. Pero la señora no se acordaba porque tenía tanto dolor, se sentía tan mal que no se lo supo contar al enfermero. ¿Y qué ocurre? Que al segundo día la señora va a hacer una crisis hipertensiva y que posiblemente con el almuerzo se le va a subir el azúcar porque no está recibiendo su terapia de crónico. Y ahí entra el concepto de conciliación y quizás ahí existe el nuevo reto para nosotros como farmacéuticos. Ahora, ¿qué se desarrolló en este subdepartamento? Algo muy sencillo, una entrevista. Y ustedes dirán, chuta, qué difícil desarrollar una entrevista, siendo que en realidad la abuelita estaba retorcida del dolor y lo que menos quiere es hablar, si en realidad lo único que quiere es que lo atiendan. Bueno, sí, es difícil, pero se puede hacer. La entrevista tenía de base la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? Según la RAE, es la acción y efecto de conciliar. A mí eso no me dice mucho. Pero si lo vemos de la medicación, es el proceso formal y protocolizado de comparación y resolución de las posibles discrepancias del listado completo y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente con la prescripción farmacoterapéutica después de la transición asistencial. O sea, ¿qué ocurre? Es un punto clave tanto al momento de ingreso al servicio clínico como de salida. Porque esta paciente después probablemente le cambien, por ejemplo, las dosis, porque al estar hospitalizada va a ser mucho más fácil monitorizar sus parámetros clínicos y saber, por ejemplo, cuánto es la dosis suficiente para ella de insulina o su terapia antihipertensiva necesaria y óptima para ella. Frente a eso van a ocurrir cambios y es ahí donde cuando la señora vaya ahora a su CEFAM a retirar sus medicamentos que va a resultar clave que esa información sea exacta, para que continúe en un estado estable y de calidad de salud, para que no vuelva la señora a la urgencia y se vuelva a repetir este ciclo. Bueno, un poco más de la conciliación, pero es lo mismo que ya les dije. Ahora, esta entrevista, que era una herramienta de 2 hojas, que abarcaba estos parámetros, los datos sociodemográficos, motivo de consulta, grado de conocimiento de la terapia, grado de adherencia, hábitos, farmacovigilancia, a ver si el paciente alguna vez había desarrollado alguna reacción adversa,
Historia clínica acerca de sus patologías concomitantes, nivel de satisfacción del servicio de urgencia en ese caso y datos al egreso. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente, por ejemplo, quedó hospitalizado en la CHAP, en la sala de observación, o se fue hospitalizado, o bien se le dio el alta y se fue a su casa. Aquí se pudieron analizar 123 pacientes. Igual nos enfocamos solo en pacientes geriátricos, entonces los rangos de edad van entre los 65 y los 90 años, sin diferencia significativa de género. Un 69% de los pacientes tenía un nivel educacional básico y un 10% era analfabeto. Ahora, respecto a las características de las patologías, tenemos una población más o menos semejante a la que vimos en medicina. Igual vemos que las patologías más comunes son las cardíacas, 40%, y las respiratorias. Perdón, me equivoqué. Las enfermedades crónicas más comunes eran esas, pero estos son los fármacos más asociados. Y C corresponde a los fármacos cardiovasculares y N a los analgésicos. Polifarmacia en un casi 50%, quiere decir que el promedio de fármacos de esta población era de 4,5 a más o menos 2,5. Además, aquí consideramos un factor súper importante que era el tema de la automedicación. Y por eso también un porcentaje alto de fármacos vinculados al estudio ha sido analgésicos, porque es lo que más se vende a nivel de farmacia comunitaria y se abusa muchísimo. Ahora, este es un factor súper importante, la discrepancia. ¿Qué pasó con esto? Que, en este caso, la químico farmacéutico, al hacer la entrevista con el paciente, detectó que los pacientes en total tenían la presencia de 711 fármacos frente a lo que capturó los enfermeros de 529 fármacos. Entonces, a mí me parece que es una diferencia bastante significativa considerando este tema de la conciliación y los problemas relacionados a medicamentos a partir de la hospitalización, porque hay una ausencia importante de fármacos que el paciente no iría a recibir en el caso de que este paciente se hospitalizara. Y va a generar problemas y estos problemas van a generar aumentos en las estadías de hospitalización y costos. Estos fármacos también de discrepancia también estuvieron asociados a fármacos cardiovasculares, infecciosos, que es aún más significativo considerando que el tema de la resistencia antibiótica hoy ha tenido un impacto importante, y analgésicos. Respecto a las otras escalas, ya sea de conocimiento como adherencia, el conocimiento de los fármacos se hicieron a través de estadísticas. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a considerar que el paciente tiene un conocimiento bueno, sí, sabe los nombres del fármaco, cuánto toma y para qué es, por ejemplo. Y así, solo un 15% tenía un grado de conocimiento bueno, un 45% regular y un 39% malo. Y respecto a la adherencia, no sé qué tan real sean estos valores, porque igual los pacientes mienten un poco. Un 60% adherente y un 40% no adherente. Bueno, y frente a estos antecedentes, igual se detectaron obviamente problemas relacionados a medicamentos, en donde la mayoría estaba relacionado a la efectividad. Se detectaron 56 PRM, de los cuales 53 tuvieron su origen en errores de medicación. Y este es un dato ya más numérico de costos, en donde la hospitalización secundaria de acontecimientos adversos a medicamentos generaron un costo directo sanitario de 40 millones de pesos, 40 millones y medio, de los cuales 33 millones y medio fueron considerados prevenibles o probablemente prevenibles. Bueno, de esto, solo de lo de urgencia, podemos concluir que la integración de la actividad farmacéutica en los equipos multidisciplinarios de atención al paciente en los servicios de urgencia abren nuevas líneas de trabajo y de desarrollo, porque en realidad esta es segunda vez que existe un farmacéutico en el servicio de urgencia, al menos en Valdivia. Entonces está ahí todavía la tarea pendiente, seguimos sin farmacéuticos, hoy recién se está pensando en
que suena un poco más fuerte el tema de abrir una farmacia 24 horas para agilizar un poco la entrega de los medicamentos, evitar este tipo de problemas, tener una segunda categorización, o bien aquellos pacientes que, por ejemplo, pasan de urgencia y sabemos que se van a hospitalizar, de pronto ellos sí realizarle una atención farmacéutica, realizar conciliación y evitar estos acontecimientos adversos. La práctica de la atención farmacéutica en el área clínicas no tradicionales ofrece la oportunidad de detectar, prevenir y resolver problemas relacionados a medicamentos y ayudar a la resolución de consultas. Al ser el servicio de urgencia la principal puerta de entrada al hospital, la actuación en este punto serviría para resolver desde el inicio los problemas relacionados a medicamentos y evitar que estos se transmitan al área de hospitalización en aquellos pacientes que terminarán ingresando. No obstante, ha de considerarse también que la mayoría de los pacientes que acuden al servicio de urgencia son dados de alta, de forma que la conciliación realizada durante su atención urgente evitaría acontecimientos adversos en el domicilio del paciente tras su paso por el hospital. Ya, y esto ustedes dirán, ¿qué significa esto? ¿A alguien se le ocurre que se le puede significar eso? No dice nada. ¿Qué es? Es una mesa, ¿cierto? Sí. Una mesa un poco extraña. ¿Y por qué? Sí, en realidad es un poco extraña la diapositiva, pero esto tiene un objetivo. Yo siempre he tenido la idea de promocionar nuestra profesión, siempre. Pero además uno debe estar consciente de que tiene muchas herramientas para poder ayudar, pero además tiene limitaciones. Entonces es súper importante que nosotros formemos parte de un equipo multidisciplinario. ¿Y qué es este equipo multidisciplinario? Yo lo quise representar como una mesa, en donde cada pata de la mesa corresponde a un profesional de la salud. Entonces, tenemos al médico, lo ven clarito, la enfermera, y acá está el químico farmacéutico, obviamente al lado del paciente, en donde el paciente siempre va a ser nuestro centro, lo más importante. Porque para nosotros ahora, quizás yo le hablé mucho de medicamentos, de problemas relacionados a medicamentos, de reacciones adversas, pero no hay que perder el foco. No hay que cambiar la perspectiva, porque en el fondo lo que buscamos es calidad y seguridad para y por el paciente. Pero esta mesa no se puede mantener en equilibrio sin que además el paciente tenga una labor protagonista. O sea que lo que quiero decir es que lo que debemos promocionar, más allá de los conocimientos, que la seguridad y todo lo que hemos hablado, es que el paciente debe generar una cultura sobre el medicamento, sobre su salud y apoderarse de esta, para que esto resulte en una mesa bonita, con un florero bonito. Ya. Y ahora quería hablarles un poco acerca del rol social que podemos realizar como farmacéuticos, que no es menor, es súper importante. Bueno, aquí hay fotos de diferentes cosas en realidad. En la farmacia del hospital, en donde podemos participar e interactuar. Les digo, uno puede interactuar con la señora que va a dejar la comida, hasta con el médico, la paramédico, el enfermero, y se genera una integración y un complemento de los servicios que generan el bienestar de la paciente. Bueno, en realidad aquí tengo una relación muy cercana con la doctora. Y se ha generado un ambiente bastante agradable. Acá arriba fue en el CEFAM de Choshuenco, en donde se hicieron sesiones con pacientes. Hicimos primero sesiones con pacientes diabéticos, después hicimos sesiones con pacientes con artrosis, osteoporosis, finalmente con pacientes hipertensos, se hicieron en Choshuenco, en el Tume. Y bueno, ahí los viejitos quedaron bien contentos. Acá se hicieron las sesiones educativas, en pediatría también. Y esto es ya un poco de la labor de docente que me ha tocado vivir, que en realidad en un principio fue un tremendo desafío también, como todo lo que les he contado. Y en realidad me pareció súper importante destacar la labor que han realizado los futuros colegas de educación a los pacientes, generan un nivel de compromiso a ellos, y ven, es muy personalizada la educación que realizan. Realizan materiales didácticos
¿Y qué ocurre? Que estos pacientes después se van de alta con una educación bastante interesante acerca de sus patologías, de sus tratamientos, y la idea es aclarar sus dudas, ¿ya? Bueno, y además del rol social, no todo es solo fármacos. También hay... parece que se identificaron algunas caras. También hay otras labores, ya sea más a nivel masivo. Se realizaron charlas, o sea, una carpa farmacéutica en donde los chiquillos entregaron materiales de diferentes patologías, conversaron con la gente, le tomaron su presión arterial, los educaron acerca de los valores. Fueron jornadas bastante entretenidas y además del rol social que podemos realizar, que de verdad es muy significativo. Los pacientes yo los seguí viendo y estaban realmente agradecidos. Tuvimos resultados significativos, positivos, y ellos se dieron cuenta que en realidad ningún paciente es igual a otro, que quizás el segundo paciente que les tocó también era hipertenso, pero su historia era diferente, el enfoque que debíamos darle a la educación era diferente, y dimos una educación y una presentación para ellos bastante personalizada. Bueno, y aparte también existen actividades solidarias, porque no todo es solo trabajo. A nivel de colegio farmacéutico también hacemos actividades solidarias, ya sea para los ancianitos, para los niños. Los chiquillos les fueron a contar cuentos, hicimos un batón para llevar a beneficio. Y así pueden ver que en realidad el farmacéutico no es solo el farmacéutico que está atrás del mesón, escondido, o que de repente estamos en el zócalo viendo la receta médica, sino que tenemos rol social y muchas labores que podemos realizar. El farmacéutico que está desarrollando la colonia, que está resolviendo el perfume, el RUCH, el que está creando un nuevo fármaco, el que está preocupado de la farmacoterapia de la abuelita, el que está preocupado de organizar una actividad social. Podemos estar en muchos lugares y eso es lo que quería destacar hoy día. Y eso. Muchas gracias. Que miran con miedo, pregunten. Bueno, profesora, primero gracias por la presentación. Una consulta que quería realizar es respecto a, según su experiencia, ¿qué proyecciones ve respecto al farmacéutico en otros establecimientos de salud? Por ejemplo, como atención primaria, consultorios, CEFAM. Porque usted nos planteó la experiencia en hospital, como para que el público tenga conocimiento de eso. Sí, obvio, es súper buena pregunta. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de estar en atención primaria también, no solo en hospital, claramente es lo que me apasiona, pero el CEFAM es también un desafío que está latente. Hoy por hoy legalmente está apareciendo la obligación de que exista un químico farmacéutico a nivel de los centros de salud familiar. Estamos trabajando en eso. Hay varios programas a nivel del Ministerio de Salud que se establece solo a nivel de APS la educación a los pacientes. Por ejemplo, hoy día mismo estuvimos conversando de que se debe realizar educación a aquellos pacientes, por ejemplo, infartados, o aquellos pacientes que desarrollan una insuficiencia cardíaca, en donde ¿qué ocurre? Que un paciente de pronto de 50 años no toma ningún medicamento, toda su vida ha sido sana, pero debuta con un infarto agudo al miocardio, porque quizás, no sé, nunca supo que era hipertenso, nunca se diagnosticó. ¿Y qué ocurre? Que ese paciente infartado se va a ir a casa, sí o sí, con una terapia de al menos 6 medicamentos. En donde es súper importante el rol del farmacéutico, educarlo de que estos medicamentos que va a recibir van a estar exclusivamente asociados a una prevención secundaria de que, por ejemplo, vuelva a desarrollar un infarto. Entonces hay labores no solo a nivel educacional, sino también a nivel de gestión, a nivel de abastecimiento, y el rol del farmacéutico a nivel de atención primaria es clave. Y ahí es donde también entra la conciliación, porque también si tuviéramos una mayor cantidad de colegas a nivel de APS, podríamos generar mayores lazos y poder coordinar de pronto
Yo he puesto la idea, por ejemplo, que una vez a la semana nos juntáramos con los colegas de APS y poder coordinar el tema de la conciliación para aquellos pacientes que se han ido de alta durante la semana desde el hospital. Y evitaríamos hartos problemas. Lamentablemente hoy por hoy son poquitos los farmacéuticos que hay en APS, pero yo creo que se van a abrir puertas. Sí, hay harto que hacer ahí. Gracias. Ah, ya. No manejo mucho el área, pero ¿quién hace las regulaciones de los medicamentos acá en Chile? ¿Regulación de medicamentos Sí, de qué aceptar, nivel? digamos, aceptar un medicamento que puede estar En el digamos, a la venta. extranjero. Es a nivel de Instituto de Salud Pública. Y esto mismo ocurre con el tema de lo que yo decía antes, que en realidad no quise entrar en muchos tecnicismos ni detalles, que ocurre con respecto a las notificaciones. Ocurre que si existe una alerta a nivel nacional, porque esto ahora ocurre en línea, antes nosotros enviábamos fax al servicio, al Instituto Médico Legal, al Instituto de Salud Pública, perdón, para notificar las reacciones adversas. Hoy está todo esto en línea a nivel nacional. Si se generan alertas, es el Instituto de Salud Pública quien genera resoluciones para suspender un fármaco, para eliminarlo, para ingresar un nuevo fármaco, para cambiar la indicación de este. Está todo ahí. Y ahí mismo está el Subdepartamento de Farmacovigilancia. ¿Es un rol parecido a la FDA de Estados Unidos? Sí, ¿no? ¿Sí? sí, es como la FDA chilena. ¿Más preguntas? Gracias. Agradecemos a Claudia por su interesante exposición y bueno, los dejo invitados a la segunda charla titulada Geoparque Cultracura, Patrimonio Geológico y Desarrollo Local en la región de la Araucanía, que será expuesta por el doctor Manuel Schilling Danyau del Instituto de Ciencias de la Tierra el jueves 1 de octubre a las 5:30. Bueno, de esta forma concluye la primera ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del segundo semestre del 2015. Muchas gracias y buenas tardes.